Imagina que un día despiertas y descubres que todo lo que has temido en tu vida nunca fue real. No estoy hablando de un truco de magia, no es un juego mental, y tampoco es una promesa vacía de optimismo barato. Estoy hablando de una verdad tan poderosa que, cuando la descubras, no podrás volver a ver la vida de la misma manera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo, ansiedad, tristeza o frustración por algo que, al final, no era tan grave como imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, angustiado por un problema que, al día siguiente, parecía insignificante? ¿Cuántas veces tu mente te ha hecho sufrir por cosas que nunca llegaron a suceder? Tal vez alguna vez pensaste que ibas a fracasar en algo y, cuando llegó el momento, te diste cuenta de que lo manejaste mejor de lo que creías. O quizás sentiste miedo de hablar en público, imaginando que todos te juzgarían, solo para descubrir que nadie estaba tan pendiente de ti como pensabas. El miedo, la angustia, la ansiedad parecen reales, pero en la mayoría de los casos son una construcción de tu mente. Y lo peor es que nos gobiernan, nos paralizan, nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos impiden vivir con libertad. Ahora imagina algo más radical. ¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento no viene de la realidad en sí misma, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por tu mente. Piensa en el estrés que sientes cuando crees que alguien está hablando mal de ti. Durante horas o días, tu mente se llena de suposiciones, imágenes y diálogos internos. Pero ¿cuántas veces ha resultado ser cierto? Y si esa persona ni siquiera estaba pensando en ti, tu sufrimiento existió sin razón. El problema es que nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran reales. Nos aterroriza con imágenes de fracaso, rechazo o pérdida, y reaccionamos como si esas imágenes fueran el presente. Nos enredamos en una espiral de angustia que no tiene fundamento. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de romper este ciclo? Que existe un método probado por la filosofía para ver la realidad con claridad y dejar de ser esclavos de nuestros miedos. Esta idea no es nueva, de hecho es tan poderosa que transformó la historia de la filosofía. Y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado, condenado al aislamiento. Pero en lugar de rendirse, encontró en su soledad una clave para liberarse del sufrimiento. Hoy voy a revelarte la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor. Pero antes, te advierto algo. Una vez que la entiendas, tu manera de ver el mundo cambiará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para entender la fórmula de Spinoza, primero debes conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí muy estricta. Sus padres eran comerciantes que habían huido de la Inquisición en España y Portugal, buscando un lugar donde pudieran vivir en paz. Desde niño, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Se destacaba por su capacidad para analizar ideas de manera profunda y lógica. Mientras otros niños aceptaban sin cuestionar los textos sagrados, él tenía preguntas que inquietaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libre? En su entorno, estas no eran preguntas aceptables. La comunidad judía de Ámsterdam tenía una relación tensa con el mundo cristiano que los rodeaba. Para sobrevivir debían mantener un equilibrio delicado, no llamar demasiado la atención, no desafiar las creencias establecidas. Pero Spinoza no podía evitarlo. Desde joven comenzó a estudiar a filósofos como Aristóteles, Averroes y Maimónides. Se sumergió en la ciencia y la lógica. Y pronto llegó a una conclusión peligrosa. La religión tradicional no tenía todas las respuestas. Dios no era un ser humano con emociones y deseos. No premiaba ni castigaba. No intervenía en el mundo. Para Spinoza, Dios era el universo mismo, las leyes que lo rigen, el orden necesario de la naturaleza. Pero decir esto en su comunidad era un suicidio social. El día en que lo borraron de la historia, a los 23 años, su comunidad tomó una decisión drástica. Spinoza fue llamado ante el tribunal rabínico y le dieron una oportunidad para retractarse. Pero él se negó. Entonces lo excomulgaron. Las palabras exactas de la sentencia fueron devastadoras. Que sea maldito de día y maldito de noche, que su muerte no sea lamentada y su memoria desaparezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza dejó de existir para su comunidad. Nadie podía hablar con él. Nadie podía ofrecerle ayuda. Nadie podía siquiera mencionar su nombre. Su familia lo rechazó. Sus amigos lo abandonaron. Sus vecinos fingieron que nunca había existido. Era peor que la muerte.
Para muchos, este castigo habría significado el final. Se habrían hundido en la desesperación, en la tristeza, en el resentimiento. Pero Spinoza hizo algo increíble. En lugar de lamentarse, tomó su mayor desgracia y la convirtió en su mayor fortaleza. Un hombre solo contra el mundo. Spinoza se alejó de la comunidad y empezó una nueva vida. Sobrevivía como pulidor de lentes, un trabajo que le permitía ganar lo justo para vivir. Pero mientras trabajaba, dedicaba cada minuto libre a escribir y pensar. Viviendo en la pobreza y en el aislamiento, construyó un sistema filosófico que cambiaría el mundo. Afirmaba que la libertad no consistía en elegir entre diferentes opciones, sino en comprender la realidad tal como es. Y con esta idea, Spinoza descubrió algo asombroso. Su visión del mundo era completamente distinta a lo que se creía en su época. Mientras la mayoría veía la vida como una lucha entre el bien y el mal, él veía un universo donde todo sucede por necesidad, sin castigos ni premios. No creía en el destino como algo místico, sino como una consecuencia lógica de las leyes de la naturaleza. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción estaba determinada por una cadena infinita de causas y efectos. Esto significaba que las personas no eran libres en el sentido tradicional. No elegían sus deseos, ni sus miedos, ni sus emociones. Eran el resultado de todo lo que había ocurrido antes. Pero paradójicamente, esta idea no llevaba al pesimismo, sino a la liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres libre. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente impactante. Durante siglos, la humanidad ha creído en la idea del libre albedrío, la creencia de que somos dueños de nuestras decisiones, de que podemos moldear nuestro destino con cada elección que hacemos. Pero, ¿y si te dijera que esto es una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que, en su época, fue considerada herética. Incluso hoy, sigue siendo una idea perturbadora. Él afirmaba que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre por casualidad. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Cuando miramos el mundo, vemos patrones. El sol sale y se oculta cada día con precisión matemática. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran alrededor del sol. Todo obedece leyes naturales inmutables. ¿Por qué sería diferente con los seres humanos? Si todo en la naturaleza sigue un orden, también nuestras mentes y emociones deben hacerlo. Y esto significa algo perturbador. Lo que llamamos libre albedrío es solo una ilusión. Tu vida es el resultado de causas y efectos. Detente un momento y piensa en esto. ¿Elegiste tener miedo? ¿Elegiste qué cosas te causan sufrimiento? ¿Elegiste ser quien eres o simplemente sucedió? Desde el momento en que naciste, hubo una serie de factores que determinaron cómo serías. No elegiste la familia en la que naciste. No elegiste tu genética, tu personalidad o tus tendencias emocionales. No elegiste los eventos que te moldearon cuando eras niño. Cada experiencia que viviste, cada influencia externa, cada pequeña interacción formó la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones han sido programadas por todo lo que has vivido. Si creciste en un ambiente donde el fracaso era castigado, es probable que hoy tengas miedo de equivocarte. Si en tu infancia fuiste rechazado, es posible que sientas ansiedad al intentar conectar con otras personas. Nada de esto fue una decisión consciente. Es como si fueras un barco en el océano, creyendo que decides a dónde ir, cuando en realidad las corrientes y los vientos te llevan a donde el universo dicta. La ilusión del control. Esta idea puede resultar inquietante. Si todo está determinado, si no hay libre albedrío, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué intentar cambiar? Pero aquí viene lo revolucionario de Spinoza. Afirmaba que la clave para la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si entiendes que todo ocurre por necesidad, dejas de culparte por lo que no puedes cambiar. Si aceptas que el universo sigue un orden, dejas de resistirte a lo inevitable. Cuando entiendes las causas que te llevan a actuar de cierta manera, puedes trascenderlas. No porque seas completamente libre, sino porque el conocimiento de la realidad te permite vivir con mayor claridad. El verdadero poder no está en cambiar lo que no puedes controlar, sino en cambiar la manera en que lo interpretas. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino ver con más claridad cómo funciona la vida. Aceptar esto no significa que no debas tomar decisiones o luchar por lo que quieres. Significa que puedes hacerlo sin angustia, sin apego y sin miedo. Si todo está determinado, el miedo y el sufrimiento son una ilusión. Aquí viene lo más importante. Si todo en el universo sigue un orden,
Si cada pensamiento, emoción y decisión es parte de una cadena de causas y efectos, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones automáticas. Tu cerebro no experimenta la realidad de manera directa, no ve el mundo tal como es, sino que lo interpreta a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que sientes en este momento es el resultado de una serie de procesos que han ocurrido en tu mente, muchos de ellos sin que te des cuenta. Piénsalo un momento. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público sin problemas mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo? ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente mientras que a otra persona le parecen irrelevantes? Todo esto está programado en ti. No naciste con esos miedos ni con esas emociones. Son el resultado de experiencias previas, creencias arraigadas y la forma en que tu cerebro ha aprendido a procesar la información. Pero si fueron aprendidos, pueden ser comprendidos y en muchos casos desactivados. El miedo como reacción automática. Imagina que estás viendo una película de terror. La música de fondo aumenta la tensión, la escena se oscurece, el personaje camina por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona, tu corazón se acelera, sientes ansiedad. Pero espera un momento. No estás en peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Y, sin embargo, tu cerebro cree que algo malo está a punto de pasar. Tu reacción es automática, biológica, programada por la evolución. Pero cuando te das cuenta de que es solo una película, el miedo disminuye. Lo mismo ocurre con muchos de los miedos que gobiernan tu vida. El miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Cuando comprendes que estos miedos no son realidades objetivas, sino interpretaciones subjetivas, empiezas a verlos de otra manera. Ahora piensa en los momentos en los que has sufrido más en tu vida. Esos momentos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había salida, que la angustia era insoportable. Si miras hacia atrás, ¿siguen teniendo la misma importancia? En la mayoría de los casos, lo que parecía el fin del mundo terminó siendo solo una etapa más. Algo que en su momento te pareció insuperable, hoy es solo un recuerdo. Expectativas versus realidad. La mayor parte del sufrimiento humano no viene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Imagina que trabajas duro para conseguir un ascenso en tu empleo. Te esfuerzas durante meses, convencido de que tu trabajo será recompensado. Pero un día, la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es enojo, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no te valoran, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras la perspectiva? Si en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto donde no serías feliz. Tal vez fue una señal para buscar un trabajo mejor. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo son realmente. Spinoza lo explicó con una de sus frases más célebres. No debemos llorar ni reír sino comprender. Cuando comprendemos por qué algo sucede, el sufrimiento disminuye. Cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes, aprendemos a fluir con ella. El poder de entender el sufrimiento, este es el descubrimiento más impactante de Spinoza. Si comprendes la naturaleza de tu sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Si comprendes la causa de tu miedo, el miedo deja de dominarte. Si dejas de resistirte a la realidad, encuentras paz. La vida es como un río. Puedes luchar contra la corriente, maldecir el agua, intentar nadar en dirección contraria. O puedes aprender a moverte con ella, a usar su fuerza a tu favor, a dejar de pelear con lo inevitable. El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie. El sufrimiento desaparece cuando tú cambias la forma en que lo interpretas. Y cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo aplicar la fórmula de Spinoza en tu vida? Ahora que conoces la teoría, probablemente te preguntas, ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? Porque entender una idea no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando la llevas a la práctica. Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarte del miedo y el sufrimiento desde hoy mismo. 1. Observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira, la tristeza no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, solo te está enviando información. Imagina que alguien te ignora en una conversación. Tu primera reacción puede ser, no le importo, me está despreciando, siempre me pasa lo mismo. Pero ¿realmente sabes lo que está pasando?
¿O solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona está distraída. Tal vez tuvo un mal día. Tal vez no tiene nada que ver contigo. Cuando observas tus emociones sin reaccionar de inmediato, puedes entenderlas mejor. Cada vez que una emoción negativa te abrume, pregúntate, ¿esto es una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es donde comienza la libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Si algo te hace sufrir, hazte esta pregunta. ¿Es esto realmente un problema o solo mi interpretación del problema? Supón que alguien te hace una crítica. Tu primera reacción puede ser, me están atacando, no soy lo suficientemente bueno, me quieren humillar. Pero si aplicas la razón puedes preguntarte, ¿y si solo me están dando su opinión? ¿Y si esta crítica puede ayudarme a mejorar? ¿Realmente vale la pena sentirme mal por esto? Cuando cambias tu perspectiva, tu sufrimiento disminuye. La mayoría de nuestros problemas no son reales, solo son formas en las que interpretamos la realidad. El universo no está en tu contra, solo es. Cuando dejas de ver todo como un ataque personal, empiezas a vivir con más paz y claridad. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como quieres, pero la resistencia a lo inevitable solo aumenta tu sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad en lugar de pelear contra ella. Imagina que planeaste un viaje por meses y de repente tu vuelo se cancela. Tu primera reacción es, esto es un desastre. Mi día está arruinado. Nada me sale bien. Pero si aplicas la filosofía de Spinoza puedes preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué oportunidades nuevas pueden surgir de esto? ¿Vale la pena enojarme por algo que ya pasó? Cuando aceptas lo inevitable, te das cuenta de algo poderoso. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. Y ahí es donde está la verdadera libertad. La verdad que pocos descubren. Baruch Spinoza murió sin riquezas, sin reconocimiento y sin seguidores. Vivió gran parte de su vida en el aislamiento, escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con unas pocas personas que lo entendían. Nunca buscó fama, nunca quiso poder, nunca trató de imponer sus ideas. Y sin embargo, siglos después, su filosofía sigue transformando vidas. Lo que Spinoza descubrió no era solo una teoría intelectual. Era una herramienta real para liberarnos del sufrimiento. Una forma de ver la realidad que cambia por completo la manera en que experimentamos la vida. Porque si entiendes esta verdad, te das cuenta de algo impactante. El sufrimiento no es inevitable. Es una construcción mental. La gran decisión, ¿seguirás atrapado en la ilusión? La mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en una ilusión. Creen que deben tener más dinero para ser felices. Creen que deben encontrar a la pareja perfecta para sentirse completos. Creen que la vida debería ser justa. Pero ahora que sabes la verdad, tienes dos opciones. 1. Ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por cosas que no puedes controlar. 2. Aceptar la realidad y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. Esa es la elección que Spinoza hizo. Eligió no lamentarse por lo que había perdido. Eligió no vivir en la amargura ni en la nostalgia. Eligió comprender la realidad y adaptarse a ella. Y esa es la misma elección que ahora tienes frente a ti. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra mente. Cuando Spinoza decía que todo está determinado, no lo hacía para desmotivarnos, sino para liberarnos. Si aceptas que no tienes control sobre el mundo, pero sí sobre cómo lo interpretas, entonces puedes transformar tu experiencia de vida. Piensa en alguien que se queja constantemente del pasado, que culpa a sus padres, a su entorno, a la sociedad por sus problemas, que cree que su destino fue escrito por otros y que no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo. Esa persona se ha convertido en esclava de su propia interpretación. Ahora piensa en alguien que ha vivido experiencias difíciles, pero que decide aprender de ellas, que acepta lo que ha pasado y usa ese conocimiento para crecer, que no culpa al mundo, sino que entiende que la vida es como es, y elige la mejor respuesta posible. Esa persona ha encontrado la libertad. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la ilusión del sufrimiento o despertar a la verdad. Tu próximo paso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O, si aún no lo has superado, ¿cuál es el miedo que más te cuesta soltar? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Si este contenido te hizo reflexionar y quieres aprender más sobre filosofía, psicología y crecimiento personal, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el sufrimiento no viene de la realidad, viene de cómo la interpretas. Y la interpretación puede cambiarse.